Vamos a hacer en los próximos minutos una aproximación, un análisis al entorno actual del mercado, las oportunidades de inversión también que se presenta en este entorno, y lo vamos a hacer con la ayuda de Jaume Puig, director general y CEO de GVC Gaesco Gestión. Jaume, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Jaume, bueno, yo quería empezar un poco por posar un poco, realizar una fotografía general, ¿no?, del contexto en el que estamos ahora. Sí que es cierto que en el corto plazo, si miramos a la jornada de hoy, pues sí, estamos viendo esas caídas generalizadas en el viejo continente, también en Estados Unidos, pero quería centrarme más allá, no poner tanto la mirada en el corto plazo, sino mirarla más bien en el medio-largo plazo. Se está apuntando ahora mismo en el mercado a que una de las principales preocupaciones es la inflación. Vuelve a estar sobre la mesa, si es que en algún momento había dejado de estarlo, y bueno, de alguna forma me gustaría que hiciéramos una revisión, un repaso de hasta qué punto la inflación puede suponer ahora mismo el principal catalizador del mercado en el entorno en el que nos encontramos actualmente de crisis sanitaria. Sí, bueno, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, la inflación es una preocupación. El tema es por qué, ¿no? Y hay que distinguir el corto plazo del medio plazo. A corto plazo lo que se está viendo es, número uno, que hay una recuperación de actividad económica muy fuerte, así que la pandemia remite, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, podemos hablar del efecto catch-up o de recuperación del tiempo perdido, pero por ponerlo en un contexto muy sencillo, las familias, aparte son datos agregados muy claros, han tenido unas tasas de ahorro muy grandes durante la pandemia. De hecho, la tasa de ahorro familiar, que normalmente está entre un 12% y que en época de crisis subió un 14%, llegó a subir al 25%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El tema es las familias en su conjunto, por supuesto en agregado, hay unas más afectadas que otras, pero en su agregado el ahorro ha crecido fuerte. Y esas familias no han crecido tanto, digamos, solo porque tuvieran esto aquí, sino sencillamente, o sea, no es que no hayan querido gastar porque ellos no tuvieran voluntad de gastar como ocurre en crisis, sino sencillamente no han podido gastar, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Esta acumulación de ahorro, en el momento en que se levanten las restricciones plenamente, pensamos que este ahorro, digamos, se va a gastar y se va a consumir. Esto lo están notando las empresas industriales de una forma tremenda, es decir, los pedidos están en una zona de máximos espectacular. Nosotros hablamos con muchas empresas cotizadas de todo el mundo y sobre todo en las manufactureras, en las industriales, la mayor parte de ellas tienen los libros de pedidos en máximos, producciones y demandas que sobrepasan en mucho a lo que ellos podían esperar en este entorno. Entonces nos estamos encontrando una demanda fuerte y en cambio una oferta que no estaba preparada para tanta demanda. Esto ocurre, por ejemplo, en coches y ocurre en muchísimas otras actividades. ¿Esto qué hace? Que a corto plazo hay unas clarísimas tensiones inflacionistas. De hecho, si miramos el índice CRB, que es de todas las materias primas, ¿de acuerdo?, está en unos niveles, números redondos, antes del virus estaba en 400, bajó a 350 y ahora está encima de 500, 530, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en niveles muy superiores a los de antes del virus. ¿Qué ocurre además? Que es en máximos históricos. Ha habido solo unos pocos meses en la historia en que subieron las materias primas más altas que ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo? Demanda que sobrepasan mucho a las expectativas, materias primas disparadas, costes de fletes disparados, y luego una cosa a nivel micro que a mí me impresiona mucho, porque en las conversaciones con estas empresas estamos viendo que así como antes la norma era cuando había un aumento de materias primas, las empresas decían me va a costar trasladarlo a precios, ahora lo que nos trasladan las empresas cotizadas es que están trasladando a precios, ¿de acuerdo?, las subidas de materias primas. Luego, hay digamos, tanto a nivel macro como a nivel micro, hay un fuerte ambiente inflacionista. Aquí el tema, sin embargo, no está tanto en la inflación de este año, del año 21 contra el año 20, las tensiones inflacionistas están aseguradas. Yo creo que al mercado lo que más le puede preocupar a largo plazo es si estas tensiones continúan durante un tiempo. Entonces aquí tenemos indicaciones, por ejemplo, están los break-even inflation rate, que compara, digamos, los bonos, el precio de los bonos normales respecto al precio de los bonos ligados a la inflación, que ofrecen un cupón, digamos, más la inflación, y por comparativa de precios podemos ver el break-even inflation rate, y ahí que estamos viendo, es unas cotizaciones para los próximos años, estamos hablando de 5 años y 10 años, y por ejemplo en Estados Unidos
están alrededor del 2,6%. Es decir, se está pagando en el mercado, es decir, cotizando que la inflación de los próximos 5 años va a ser el 2,6%. Entonces, claramente la preocupación no viene tanto por la inflación de este año, sino por la de medio plazo. ¿El debate dónde está? ¿Nos enfrentamos a una normalización de la inflación? ¿O hay incluso opiniones que vamos a una hiperinflación que se basan, digamos, en el elevado nivel de deuda pública? De momento, con toda la información que tenemos, nos vamos a una normalización de la inflación y no nos vamos a una gran inflación, ¿no? Con lo cual, el argumento para la hiperinflación se puede argumentar son dos: el gran nivel de deuda pública, lo cual a priori es inflacionista, y dos, dado que los bancos centrales quieren dar tiempo a los gobiernos y esperarán tanto como podrán, digamos, a subir tipos de interés, el tema está en que si esperan mucho y los bancos centrales se les va un poco de la mano esta situación, entonces está claro que la inflación se podría ir más de madre. Pero yo diría, de momento, la situación está en que sí, podemos pensar en que viene una normalización de la inflación a unos años vista, ¿de acuerdo? Pero no, yo no entraría en temas más de hiperinflación, etcétera, etcétera, que eso sí serían dañinos para el mercado. Vale, entonces tenemos que distinguir entre temores de hiperinflación, que parece que no, estamos hablando más bien de una normalización de la inflación. Mencionabas, ¿no?, el hecho de qué pueden hacer los bancos centrales si se van a intentar alargar lo máximo posible esta situación. Claro, una de las principales preocupaciones ya no es tanto el tapering que puedan llevar a cabo los bancos centrales, sino más bien si la inflación podrían dejar que suba a niveles que luego puedan escaparse de su control, ¿no? Correcto. Es decir, a ver, los bancos centrales ya lo han expresado. Los bancos centrales han dicho que el objetivo de inflación del 2%, que antes era un tope, dicho ahora pasa a ser una media. Esto, traducido, quiere decir que si antes, a partir de que la inflación fuera un 1, un 1,5, ya empezaban a subir tipos de interés para no sobrepasar el 2, ahora quiere decir que van a esperar más a subir los tipos de interés, ¿de acuerdo? Y entonces está claro, los bancos centrales tienen ahí un papel muy, muy, muy importante, porque esperar puede estar bien, pero si esperaran demasiado, ellos mismos podrían al final no frenar suficientemente bien a la inflación, ¿no? De todas formas, si nos vamos a este entorno de inflación normalizada, ¿de acuerdo? O sea, una hiperinflación sería mala para todo el mercado, pero una inflación normalizada, que es la situación actual, es mala para una parte del mercado, pero muy buena para la otra parte del mercado. Vamos a ver rápidamente. Es mala para las empresas growth, ¿de acuerdo? Tecnología, etcétera, etcétera. Si se normaliza la inflación, tarde o temprano se van a normalizar los tipos de interés. En cambio, para las empresas value, digamos, con un fuerte carácter cíclico, industrial, la normalización de la inversión les va absolutamente bien, y lo estamos viendo en bancos, en aseguradoras, en muchas empresas, ¿no? Con lo cual, lo que diría es, si vamos al escenario hiperinflacionista, que de momento parece que no, sería malo para todo el mercado. Si vamos al escenario de inflación normalizada, hay una parte del mercado, básicamente el más propenso al clima, digamos, al ciclo económico, ¿no? Las empresas value, las empresas del sector turismo, etcétera, etcétera, que en este entorno es bueno para ellas, ¿no? Y en cambio sería malo, pues, para la tecnológica de turno, ¿no? Para poner un ejemplo. Y Jaume, ¿qué podemos esperar del dato de IPC que vamos a conocer a lo largo de esta semana? Vamos a conocer en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España. ¿Qué podemos esperar de este dato para poner un poquito en valor o contextualizar su importancia? No, a ver, los datos de IPC van a ser muy altos, ¿de acuerdo? Por supuesto, muy por encima del 2%, pero ya lo fue el último. Pero el tema es relativizarlo un poco, porque está claro que si comparamos abril del 21 contra abril del 20, donde el confinamiento era la norma en el mundo occidental, está claro que son datos que hay que leerlos, digamos, con mayor perspectiva. Es decir, el dato va a ser muy alto de inflación, pero no es extrapolable a corto plazo. Ahora nos viene el trimestre, hasta ahora hemos tenido enero, febrero, digamos, que fueron normalizados el año 19 y 20, el año 2021. Marzo sí, ya hubo mitad del mes que no fue normal, con lo cual ya se notó, pero en abril, mayo y junio, que es el trimestre del confinamiento, los datos de inflación van a ser muy altos. Lo que pasa que hay que leerlos en esa coyuntura que decía, es decir, no los meses de lockdown, de confinamiento respecto a los demás, sino en una situación normalizada, ¿no? Entonces, van a ser muy altos y espero que el mercado haga la lectura cíclica correspondiente y que no extrapole que esas inflaciones van a seguir, ¿no?
Desde luego, y Jaume, viendo un poco también esta temporada de resultados empresariales en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que en Estados Unidos han publicado ya, por así decirlo, las gordas, ¿no? Por decirlo en término coloquial, las grandes compañías de las que siempre estamos pendientes, bueno, los bancos, las grandes tecnológicas, todas estas ya han publicado, así que tenemos un gran grueso ya que ha rendido cuentas al mercado, que les ha puesto sobre la mesa. En el viejo continente, pues seguimos también con esa tanda. ¿Qué valoración o qué reflexión harías de lo que ha sido esta temporada de resultados? Porque claro, es un primer trimestre de 2021 que hemos tenido que mirar un poquito con lupa las comparativas, porque al final algunas empresas decidían comparar con el año 2019, otras con el 2020, también ha variado un poquito en función de lo que le convenía, ¿no? a cada una de ellas. Sí, a ver, yo aquí lo que diría es lo siguiente. A ver, lo que no tiene importancia es crecimiento del año 21 contra el año 20, porque el año 20 no fue normal y en el segundo trimestre va a seguir pasando. Entonces yo aquí en esta temporada le doy mucha importancia a los resultados presentados por las empresas respecto al consenso de mercado, a la expectativa que había, ¿no? Y entonces hay dos mensajes muy claros. Número uno, las ventas son muy superiores a la expectativa que había de forma generalizada en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero número dos, lo más importante para mí, es que los beneficios empresariales aún son mucho más, digamos, mucho más superiores al consenso. ¿Esto al final qué quiere decir? Bueno, para mí es un factor fundamental en este entorno. ¿Cuál es? Es que el margen post-COVID de las empresas es superior al margen pre-COVID. Y eso es muy importante. ¿Qué está ocurriendo? Dado que el parón de actividad fue tan fuerte y se dio en pocas semanas, las empresas hicieron un proceso muy fuerte de reducción de gastos, ¿de acuerdo? De gastos operativos, lo que llamamos OPEX, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Que una vez se recuperan las ventas, ves claramente que hay una parte de esos gastos operativos que vuelve, pero hay una parte que no vuelve. En otras palabras, las empresas una vez recuperan ventas ganan más. Nosotros cuando nos hemos entrevistado este año de momento con un poco más de 80 empresas cotizadas de todo el mundo y lo que pretendemos buscar es ver cuál es la ganancia estructural de margen, ¿no? Y es muy importante, ¿eh? En empresas va desde medio punto de margen a 2 puntos de margen, que es una salvajada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una serie de empresas que ya no van a volver a los costes anteriores, ¿eh? Y aquí no solo son las empresas nos comentan muchas cosas, ¿no? Una externalización que ya no se va a volver a internalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, los resultados son muy buenos, más ventas de lo previsto y muchos más beneficios de lo previsto, pero para mí hay algo que se queda durante bastante tiempo, que es un margen empresarial más alto. Y eso para mí es muy importante. Y espero ver ese efecto de margen empresarial más alto que el de antes del virus, como mínimo durante todo este año 21 y posiblemente todo el año 22. ¿De acuerdo? Y luego ya veremos, ¿no? En función de las circunstancias. Pues bueno, nos anotamos todo esto. Más allá de eso, Jaume, yo estaría bastante tiempo más, pero hoy los tiempos se nos han descuadrado un poco, todo hay que decirlo. Entonces vamos con el tiempo escaso, pero sí que quiero aprovechar para una última pregunta, ya que hemos hecho todo este repaso del entorno en el que nos estamos moviendo y un poquito también análisis de cómo está avanzando esta temporada de resultados empresariales. Yo te quería preguntar por alguna oportunidad de inversión que estáis observando vosotros en estos momentos. Mira, digamos, si miramos los títulos más growth, vemos muy pocas, ¿de acuerdo? Alguna hay, pero muy poca. Pero en los títulos más de componente value, ¿de acuerdo? Aquí vemos muchísimas. Y en los sectores muy castigados, como han sido el turismo, etcétera, etcétera, muchísimas. O sea, al final, lo que quiero decir es que ahora mismo no estamos en una situación donde todo el mercado está barato, no es esta la situación. Y hay un medio mercado incluso a precio y a una parte de ello muy caro, ¿de acuerdo? Pero hay una gran parte del mercado muy barato. Nosotros ahora mismo lo vemos, el año las subidas vienen lideradas por el value. De hecho, comentar una cosa, el ciclo value nosotros hemos visto que empezó el 9 de noviembre del año pasado, es decir, el día en que se anunció la primera de las vacunas de Pfizer, ¿de acuerdo? A partir de ese día, los índices value han batido con creces al growth y llevamos con lo cual 5 o 6 meses value, pero los ciclos value en el pasado han durado entre 5 y 8 años, muchos de ellos, y nosotros esperamos que siguen habiendo muchas oportunidades, ¿no? Con lo cual, dentro de las empresas value, pese a que muchas han subido muchísimo, encontramos unas enormes oportunidades. Y en growth nosotros no compramos, no porque no sean buenas empresas, pero no nos dan descuentos de valoración significativos. ¿De acuerdo?
Nos quedamos con el value frente al growth, en este caso. Jaume Puig, director general y CEO de GVC Gaesco Gestión, muchísimas gracias por estos minutos en Negocios Televisión. Pues nada, gracias a vosotros. Y nosotros